Bueno, gracias al Señor, gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos da. Poder servirle a Él es algo muy especial. Yo digo que los que le servimos al Señor debemos sentirnos muy privilegiados de saber que Él nos ha escogido. Quizá no estaba en nuestros planes, pero así lo quiso Él y hoy debemos honrarle a Él dando lo mejor de nosotros para Él. Amén. Bueno, reiterando entonces el saludo para todos los hermanos que están conectados. Creo que lo más importante, hermanos, es nosotros tener una buena actitud frente a lo que es el culto a Dios. Recordemos que la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aunque nos ha tocado esta nueva experiencia de predicar a través de las diferentes redes, diferentes medios que hay algo que no podemos pasar por alto y no podemos nosotros ignorar, y es que el Espíritu de Dios sigue manifestándose poderosamente. Así como estas ondas, estas señales viajan por el aire para que estos aparatos puedan emitir las transmisiones, hay algo más poderoso que la señal del Wi-Fi, y es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Es la presencia de Dios moviéndose en nuestros corazones. Entonces yo le voy a invitar para que usted esté muy atento a lo que quiero compartir en esta noche. Y bueno, voy a invitarle para que tengamos lectura de la palabra del Señor Jesús. Vamos a leer entonces en esta hora la Biblia. Amén, la palabra del Señor. Y gracias a Dios porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces yo le invito, hermano, para que usted abra su Biblia y vamos a leer allí en el libro de Isaías. Y yo le invito, si usted tiene ahí su Biblia, vamos a leer unos pasajes que están allí, porque creo que todos somos necesitados en esta noche de que Dios hable a nuestra vida. Amén. Si usted así lo cree, allí donde está, dele una alabanza al Señor. Amén. Dele una alabanza al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Libro de Isaías, el capítulo 60. El capítulo 60. Y vamos a leer allí el versículo 15. Amén. Libro de Isaías, capítulo 60, verso 15. Dice mi Biblia, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Bueno, en esta noche, tomando como referencia este texto que hemos leído en esta hora allí en la escritura, quiero invitarles para que en esta noche meditemos en aquellas historias tristes que tuvieron un final feliz. Bueno, este es un pasaje que, bueno, claramente nos muestra lo que estaba anunciando Dios a través del profeta Isaías en cuanto a lo que sería el futuro de el pueblo de Israel. Esta es una profecía que contiene una gran cantidad de beneficios, una cantidad de regalos, pudiéramos decirlo así, pero me llama mucho la atención porque
Miramos aquí cómo el profeta claramente está mostrando lo que será para Israel ese final esperado, entendiendo que para Dios con ellos hay un trato, Dios tiene un trato especial con ellos. Pero he querido tomar ese texto para reflexionar un poco acerca de lo que también ha sido la dura y la triste realidad de muchas personas que hoy lamentablemente viven sumergidos en una triste historia. Una triste historia donde lastimosamente muchos lo único que vislumbran es un final terrible. Muchos quizás hoy se encuentran en una situación de no saber qué camino tomar, qué camino escoger. El temor, el miedo asalta la mente de una gran cantidad de personas. Y lo más duro de esto, lo más triste de esto es ver cómo muchos han perdido, óigalo bien, ese deseo de seguir adelante y aún de vivir. Hoy precisamente mientras meditaba en lo que quería predicar, pidiéndole al Señor que me diera la palabra, mientras miraba las noticias, hubo una noticia que me impactó y fue de leer cómo un joven hoy más se suma a la larga lista de personas que tristemente terminan quitándose la vida. Un joven con mucha juventud, digámoslo así, con un futuro quizás, con tantas cosas en mente, pero los problemas y tantas situaciones terminaron por abrumar su vida, que le llevaron a tomar la fatídica decisión de colgarse. Allá las autoridades lo encontraron colgado de un árbol y la noticia corrió a través de todos los medios de comunicación acá en el departamento de Boyacá. La larga lista de personas que lamentablemente deciden ponerle fin a sus vidas. ¿Cuántas personas hoy hay sumidas en medio de la amargura? ¿Cuántos hay hoy sumidos en medio de la tristeza, de la desilusión? Al mirar que no hay una solución para tantas cosas quizás que anhelan o que necesitan. Es triste decirlo, pero la situación por la que estamos atravesando en este momento no da para más para decir que esto ha hecho que hoy muchas personas entonces no sepan qué hacer. El confinamiento, la cuarentena, el recorte de personal en las empresas, la crisis económica, la amenaza de esta pestilencia tiene al mundo en jaque. Tiene a los grandes líderes sin saber qué hacer. Muchos no saben para dónde coger. Es la triste realidad de una humanidad que se sume en medio del dolor, en medio de tantas cosas duras que hoy tienen que vivir. Pero quiero decirle que cuando uno lee la Biblia, encuentra también algunos personajes, algunos hombres que iniciaron viviendo duras experiencias. Hombres que en su momento tuvieron que enfrentarse a una dura situación. Quizás muchos de ellos llegaron a pensar que su vida terminaría en el fracaso, que su vida terminaría en medio del desacierto, en medio del dolor. Pero qué bueno es ver cómo a medida que iba corriendo el tiempo,
A medida que se iban desenlazando cada capítulo de la vida de estos hombres, notamos cómo la Biblia va mostrando la intervención de nuestro Dios. Cómo Dios va manifestándose en la vida de estos hombres. Porque no podemos ignorar y no podemos desconocer que Dios siempre ha estado interesado en el hombre. Dios siempre ha querido obrar en la vida del hombre. Y creo que nosotros, los que estamos en esta noche congregados a través de este medio virtual, somos testigos de cómo un día también nosotros, cuando no le encontrábamos sentido a nada, cuando quizás no le veíamos color a la vida, cuando quizás no había un proyecto de vida, no había en nosotros un sentido de vida, salió a nuestro encuentro este Dios que hace obras maravillosas, aleluya. Este Dios, aleluya, que torna las cosas en alegría. Este Dios que le pone color a la vida. Es que no hay algo más maravilloso, no hay experiencia más grande como es la de tener un encuentro con Dios. Usted y yo somos testigos, óigalo bien, somos testigos de cómo un día también Dios comenzó a orar en nuestra vida y hoy lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Y bueno, quiero ilustrarle entonces, querido hermano y amigo que me escucha, de algunos hombres que tuvieron en su vida ese desenlace feliz, aunque quizás miraban ellos que el desenlace sería triste, pero cuando Dios comienza a obrar, las cosas comienzan a tornarse diferentes. Cuando Dios comienza a meter su mano, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Las cosas, óigalo bien, comienzan a tornarse diferentes. Es que Dios hace que todo sea distinto. Aleluya. Qué bendición es poder predicar de este Dios que hace cosas maravillosas. Yo quiero ilustrarle el primer ejemplo que muestra la Biblia. La Biblia nos registra allá en el libro de Jueces. Allí hay una historia plasmada, la historia de un joven que desde muy temprana edad tuvo que lamentablemente enfrentarse al rechazo, tuvo que vivir lo que es la discriminación de sus hermanos, tuvo que tristemente ver cómo era echado de su casa. ¿Qué sería la vida? ¿Cómo cuántos pensamientos quizás abordarían la mente de este muchacho al ver que todo iba en contra de él? Nada le salía bien. Todo lo que hacía quizás le salía mal. Y dice la escritura allá en el libro de Jueces, óigalo bien, el libro de los Jueces, el capítulo 11. Allí está registrada la historia de un joven que Dios usó. Pero vamos a mirar lo que dice la Biblia. El libro de Jueces, el capítulo 11 y el verso 1 dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Dice la escritura, pero la mujer de Galaad, óigalo bien, le dio hijo, los cuales, dice la Biblia, óigalo bien, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Analicemos por un momento cómo comienza la vida de este muchacho. ¿Cómo comienza este joven a temprana edad a enfrentarse a las adversidades? Las adversidades siempre llegarán a nuestra vida. No podemos desconocer que nosotros como seres humanos siempre tendremos que enfrentarnos a cualquier dificultad. Y aquí la Biblia nos está mostrando cómo comenzó la vida de este muchacho. ¿Cómo comenzó la triste historia de este joven? Fue tanta la presión que este muchacho vivió. Fue tanto el rechazo que este muchacho sufrió.
que dice la escritura allí en el versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y dice la escritura que con él se juntaron hombres ociosos, los cuales salían con él. Comenzó este muchacho a caminar de un lado para otro. Nótese lo que dice la escritura. Se juntó con hombres ociosos. Tomó un rumbo, quizás pensando, bueno, ya no me queda nada más por hacer, sino dejar que la vida pase. Un joven que rápidamente se ve afectado y pierde quizás el deseo de seguir luchando, de seguir adelante. Y mirando cómo los días pasaban y cómo su vida transcurría en medio de tantas situaciones adversas. Pero qué maravilloso es ver cómo Dios estaba interesado en este muchacho. Aunque sus hermanos lo habían rechazado, aunque quizás su padre mismo no se había inmutado por hacer algo. Lo más normal era que de pronto el padre hubiera dicho, bueno, no, él no se va de la casa, él se queda acá, él es un hijo mío. Pero bueno, la Biblia dice que este joven decidió irse porque no le quedaba más alternativa. ¿Cuántas situaciones quizás viven las personas? ¿Cuántas situaciones complejas a las que se enfrentan? Y al no tener una alternativa, entonces deciden sumirse en medio de la soledad, en medio de la depresión. Se dejan llevar por la incertidumbre y terminan ahogados en medio de sus penas, en medio de la desilusión. Pero Dios estaba allí. Y dice la escritura que aconteció que andando el tiempo, hubo una guerra. Era el tiempo de los jueces. Era el tiempo en que Israel mantenía en constantes batallas con aquellas naciones paganas. Era el tiempo en que el conflicto político abundaba en gran manera. Batallas casi todos los días. Pero se necesitaba de alguien que marcara la diferencia. Se necesitaba de alguien que estuviera dispuesto a servirle al Señor. Se necesitaba de alguien que estuviera dispuesto a creerle a Dios. Y dice la escritura que los ancianos de aquel pueblo de donde era este muchacho mandaron a llamarle. Esto no fue casualidad, esto no fue algo circunstancial, no, esto era un propósito que venía entreteniéndose en la voluntad de Dios. Y aquellos ancianos, dice la escritura, le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Nótese lo maravilloso. De un momento a otro, la historia de este joven comienza a cambiar. Ahora, aquel joven que había sido rechazado, que había sido estigmatizado, que había sido etiquetado, que había sido discriminado, que había sido rechazado, ahora le estaban teniendo en cuenta. Pero todo esto nosotros lo reconocemos que venía de parte de Dios. Aleluya. Aunque su madre adoptiva lo había rechazado, pero había un Padre celestial que estaba pendiente de Jefté. ¿Sabe qué dice mi Biblia? Aunque mi padre y mi madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. ¿Sabe qué dice la Biblia? Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de sus manos. Es que cuando Dios comienza a forjar un propósito en la vida de alguien, no hay nada ni nadie que se oponga al propósito de Dios. Quiero decirte, querido hermano, querido amigo, que me escucha en esta noche, te lo digo con toda autoridad. Dios tiene un propósito en tu vida. No estás en el mundo por la casualidad o como dicen los científicos, por las circunstancias. No, estamos aquí porque sencillamente Dios nos diseñó, Dios nos hizo para que nosotros un día reconociéramos este evangelio y le sirviéramos a él. Aleluya.
Hay cuantos que se sienten en la iglesia que no valen. Hay cuantos jóvenes que muchas veces se sienten como Jefté. Quizás porque muchas veces en la adolescencia, en la juventud, bueno, no podemos negarlo. Los jóvenes en esa edad a veces son un poco locos. A veces no tienen una cantidad de pensamientos. Pero yo le voy a decir, querido hermano que me escucha, ese joven que tú ves, que quizás lo veas como muy alocado, como muy entretenido, como que a veces hay que llamarle mucho la atención. Ese joven, te lo digo en el nombre de Jesús, ese joven está en las manos de Dios y llegará el momento en que Dios levantará a ese joven. Llegará el momento en que Dios capacitará a ese joven. Llegará el momento en que Dios comenzará a usar esos jóvenes. Nadie es desechado en la iglesia de Dios. Quizás muchas veces cometemos errores. Quizás muchas veces tropezamos y nos caemos. Muchas veces cometemos locuras que nos llevan a ser tildados, a ser señalados. Jefté tenía un pasado oscuro. Jefté estaba señalado porque su madre no era una mujer cualquiera, como dice la Biblia, era una ramera, y por eso todo el mundo lo criticaba. Había un pasado oscuro. Pero sabe, es que con Dios las cosas son diferentes. El hombre siempre está mirando el pasado oscuro del hombre, pero Dios siempre estará mirando en el hombre un presente diferente. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Dele una alabanza al Señor allá donde está. ¿Cuántos jóvenes se sientan como Jefté? ¿Cuántos jóvenes quizás en este momento puedan estar pensando, es que nadie me entiende? Es que nadie conoce lo que estoy viviendo. Sabe, querido hermano, hay muchos jóvenes que se enfrentan a tantas cosas porque estamos en medio de un mundo de adversidades. Estamos batallando en medio de una sociedad hostil, en medio de una sociedad llena de escepticismo, donde lamentablemente los principios y los valores van en decadencia. Lamentablemente esta sociedad va a la hecatombe, va hacia el abismo. Esta sociedad cada día se desmorona en medio de tantos problemas. Una juventud que se desangra, una juventud que se pierde. Pero yo le voy a decir con toda seguridad que aunque haya una sociedad y aunque haya una juventud que no sepa qué camino tomar, porque hoy se habla de la generación X, jóvenes que no saben de dónde vienen, ni de dónde están, ni para dónde van. Esa es la sociedad que se vive, la generación X. Pero en la iglesia del Señor yo sigo creyendo que hay jóvenes, aleluya, que Dios los va a usar poderosamente. Querido joven que me escucha, llegará el momento, aleluya, así como Dios usó a los ancianos para llamarle a que fuera el jefe y el caudillo, llegará el momento, querido joven, en que Dios te sacará adelante y la iglesia tendrá que reconocer que tú eres un joven, un instrumento poderoso en las manos de Dios. Aleluya. Por eso en esta noche yo te digo, querido joven, cuántas cosas quizás has tenido que vivir, cuántas situaciones quizás estés pasando en este momento, cuántas situaciones quizás estés atravesando, porque los problemas llegan a la vida. La adolescencia y la juventud, como dice el sabio Salomón, son vanidad. Pero este es el tiempo para que tengas en cuenta lo que el mismo sabio Salomón dijo. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Aleluya. Oiga, qué bonito es ver cómo Dios cambia la historia. Cómo Dios comienza a escribir un nuevo libreto en la vida del hombre. Yo estoy seguro
que Dios ha comenzado a escribir un nuevo libreto en la vida de aquellos jóvenes que hasta ahora quizás no le encontraban sentido a su vida. ¿Cuántos jóvenes sumidos en medio del dolor, en medio de la amargura, en medio del resentimiento, deciden entonces, óigalo bien, deciden darle término a su vida? Pero esa no es la solución. La Biblia dice que hay esperanza para todo aquel que vive, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aleluya. Qué bendición es ver cómo Dios cambió la vida de este muchacho. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que Jefté atendió al llamado de los ancianos. Y entonces dice la Escritura que Jefté, como aquel joven escogido, se fue a pelear. Y fue una batalla en la que él pudo ver con sus ojos la gloria de Dios. Pudo contemplar claramente cómo ahora era un instrumento en las manos de Dios. Es que Dios todo lo que coge en sus manos, Dios le da valor. Dios todo lo que coge en sus manos, Él lo transforma, Él lo cambia. Aleluya. ¿Sabe? Recordando un poco acerca de lo que es las historias tristes con un final feliz. Recuerdo de una anécdota de un hombre que vendía cosas, un subastador. Y como de costumbre, el subastador todas las mañanas muy temprano se levantaba y se dirigía hacia su lugar de trabajo y comenzaba a sacar todas aquellas cosas que tenía para subastar. Esa era la tarea que hacía todos los días. Pero un día aquel subastador, mientras estaba en su oficio, en su ocupación, al ver que ya había vendido casi la gran mayoría de cosas, dice que entonces mirando allá el rincón donde pensó de pronto que ya no había nada, dice la anécdota que encontró y pudo ver que había un viejo violín allí, un violín abandonado. Él se sorprendió por un momento porque él pensó que ya todo lo había vendido. Él tomó en sus manos el violín con muy dudoso de pronto de que no se fuera a vender. Ya quizá la gente se estaba yendo, ya quizá las ofertas se habían terminado, pero este hombre dice que entonces decidió hacer una nueva oferta, pero en el pensamiento de él estaba que quizá nadie se fuera a interesar por ese violín viejo, sucio y destemplado. Y dice que lo levantó tomándolo en sus manos y comenzó a decirle a la gente: señores, en esta hora todavía queda un objeto por ser subastado. ¿Cuántos quisieran comprar este violín? Los espectadores comenzaron a mirar el violín desde la distancia. Comenzaron a correr los murmullos, los comentarios. Muchos hablaban entre sí. Muchos hacían diferentes opiniones. Pero como que nadie se interesaba. Él nuevamente volvió insistió y nadie se interesaba. Él entonces pensó que lo mejor era dejar ese viejo violín allí abandonado para que alguien pasara o quizás los que recogían la basura se lo llevara. Y cuando él estaba en ese pensamiento, dice que entre la multitud irrumpió un anciano y le dijo: señor, espere un momento, permítame un momento. Y dirigiéndose entre la multitud, llegó hasta donde estaba el subastador y le dijo: permítame, présteme ese violín. Y dice que entonces aquel anciano tomó el violín, lo miró por todos lados y dice que comenzó a tensionarle sus cuerdas, sacó un
paño, óigalo bien, un paño de su bolsillo y comenzó a limpiarlo por todas partes. Y tomó el arco y comenzó también a limpiarlo y comenzó a darle esos arreglos. Y dice que se lo llevó a sus hombros y comenzó a sacarle melodías a ese violín. Y fueron unas melodías tan maravillosa que los presentes que estaban allí comenzaron a mirar y abrir los ojos sorprendidos, porque eran melodías, eran unas notas musicales que nunca antes se habían oído. Y dice que entonces aquel anciano le dijo al hombre: tome el violín y ahora entonces mire a ver quién lo compra. Y el hombre lo levantó y no sé, la gente no tardó en comenzar a ofrecer grandes cantidades de dinero. Uno ofreció $100, otro ofreció $150, otro 200, y la subasta subió a 500, hasta que por fin alguien dijo: yo doy $3,000 por ese violín. Todo el mundo se sorprendió. ¿Y por qué van a dar tanto por ese violín? Es que era un violín muy fino, en una madera fina, era un violín Stradivarius, uno de los violines más caros que hay en el mundo. Y aquella tarde, aquel violín que quizás muchos pensaban que no valía nada, aquel violín que aún el mismo subastador que pensó que el destino era el carro de la basura, había recobrado un valor impresionante. ¿Y qué fue lo que hizo que el violín cogiera tanto valor? Pues sencillamente fueron las manos de aquel anciano. Cuando esas manos tocaron ese violín, el violín comenzó a recobrar su valor, el violín comenzó a recobrar su calidad, comenzó a recobrar su estatus como instrumento musical. Fueron las manos de ese anciano lo que le dieron nuevamente el valor a ese violín. O cuántos hay como aquel viejo violín allá subastándose por cualquier miserable cosa que el mundo ofrece en esta vaga vida. Hay cuantos que están como aquel violín pensando quizás que sus vidas llegaron al final del ocaso, pero en esta hora yo te digo, querido amigo, querido joven, así como aquel anciano tomó en sus manos aquel violín y le dio un valor incalculable, en esta noche hay unas manos que un día fueron horadadas por unos clavos, que fueron golpeados por los verdugos romanos, esas manos que fueron traspasadas sin piedad, esas manos están extendidas, esas manos todavía siguen abiertas para recibir a alguien, para tocar la vida de alguien, para transformar la vida de alguien. Esas manos están todavía abiertas para cambiar ese libreto triste y agónico en el que se encuentran muchos. Esas manos están abiertas para darle un final feliz a la historia de muchos que hoy lloran y lamentan al no encontrarle sentido a la vida. Pero cuando Dios toca la vida de alguien, algo especial tiene que pasar, algo especial tiene que suceder. Y estoy seguro en esta noche que Dios está tocando la vida de alguien. Aleluya. Dios está tocando la vida de alguien. Si yo te predico este mensaje, es con autoridad, porque yo sé que es cuando Dios le pone ese final feliz a ese capítulo triste en que quizás estábamos muchos. Sabe, a la edad de 19 años, mi vida estaba sumida en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de tantas cosas. Había un vacío en mi vida, un vacío que no lo llenaban las parrandas, no lo llenaba quizás el licor, no lo llenaban quizás tantas bagatelas que la vida ofrece. ¿Cuántas
cosas hice a escondida, tratando de disimular ese vacío que había en mi corazón, y tantas cosas intentaba, pero nada cambiaba mi vida, nada llenaba ese vacío. Pero un día alguien me habló de Jesucristo, un día alguien me presentó este glorioso evangelio, y recuerdo las palabras de aquella anciana que ya durmió en el Señor, la hermana Noralba Franco, que me decía, cada vez que me encontraba en cualquier lugar, me abría la Biblia y me decía: Leonardo, Jesucristo te ama y te quiere cambiar y te quiere salvar. Esas palabras tan sencillas pero tan potentes llegaron a lo más profundo de mi alma, aleluya, y ese vacío, esa soledad, esa tristeza que embargaba mi vida fue transformada por el poder del evangelio de Jesucristo, y por eso me siento el hombre más feliz. Ya son 23 años caminando con Cristo, y ha sido lo más maravilloso, es que todo el que se encuentra con Cristo siempre vivirá la mejor historia de su vida. Es que habernos encontrado con Cristo ha sido el mejor capítulo de toda esta historia en que estamos nosotros viviendo, porque Él hace cosas maravillosas. Él quiere cambiar la vida de alguien. Él quiere darle sentido a la vida de alguien. Él quiere llenar el vacío que hay en el corazón de alguien. Oh, aleluya. Yo quiero invitarte en esta hora para que tú le abras tu corazón al Señor, para que tú le abras el corazón a Dios allá donde estás. ¿Sabe? Cuando leo la Biblia me acuerdo también de un suceso que registra Samuel. El libro de Samuel, el capítulo 30, el versículo 11 dice que hallaron en el campo, los hombres de David hallaron en el campo a un hombre que estaba moribundo. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 30, a partir del versículo 11. Se lo voy a resumir un poco, pero me viene a la mente esta historia, y dice que aquel hombre, aquel joven, fue hallado por los hombres de David. Lo encontraron en una condición terrible, moribundo. Llevaba 3 días abandonado y tirado en el camino, sin comer ni beber nada. Estaban en tiempo de guerra también. Dice la escritura que cuando estos hombres lo hallaron, lo llevaron ante David. Y David entonces sintió inquietud por este joven y comenzó a preguntarle: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que tú haces? El joven, como pudo, habló y le dijo: soy una malecita. Hace 3 días mi amo me dejó en el camino tirado porque yo estaba enfermo. Y dice que David dio la orden que este joven recibiera alimento, recibiera algo de beber. Y fue así como el joven nuevamente se reincorporó, y nuevamente este hombre, este muchacho recobró la vida. Qué maravilloso es ver cómo aquel muchacho pudo entonces vivir un momento especial, porque un hombre de Dios lo encontró allí y le extendió la mano, no lo dejó morir. ¿Sabe? Me viene a la mente la actitud tan malévola de ese amo, después de que lo utilizó, después de que se aprovechó de él, después de que lo exprimió, y cuando ya vio que este muchacho no servía para nada, que ya no le podía rendir en lo que él quería, lo dejó abandonado, a la deriva, a la intemperie. Aquí hay algo que yo quiero aplicar. No es la misma obra que hace Satanás con el hombre. Lo utiliza, lo exprime, lo usa, y cuando ya ve que no le sirve para nada, lo deja tirado en el camino a la muerte, a la intemperie. Así hay muchos en este momento tirados en el camino, si habiendo sido objeto e instrumento de Satanás, hoy están tirados allí en el camino de la vida, contemplando el final de sus vidas, sumidos en tantos problemas que ahondan en sus vidas. Pero así como llegó David y cambió la historia de este muchacho, quiero presentar
David, uno más poderoso que David, aleluya. Y este es el que hace que la vida sea diferente. David extendió la mano y lo ayudó. Hay un Dios que extiende su mano para socorrernos en el momento oportuno. Aleluya. Hay un Dios que extiende su mano para levantarnos del polvo, para levantarnos del muladar. Por eso en esta hora, querido joven, yo quiero invitarte para que tú le entregues tu vida a Dios. Yo quiero invitarte para que coloques tu vida en las manos de Dios. Porque hoy Dios va a comenzar a escribir un nuevo capítulo en tu vida. Hoy Dios va a comenzar a escribir un nuevo capítulo. Permite que Dios comience a escribir en tu vida un nuevo capítulo. Porque esa historia triste tendrá un final feliz. Coloca tu vida en las manos de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Allá donde estás, yo quiero invitarte para que levantes las manos y hables con Dios. Para que tú en esta noche reflexiones. Porque Dios es el que sana las heridas. Porque Dios es el que transforma los corazones. Yo puedo sentir a la distancia que hay muchos jóvenes que quizás han estado lamentándose en esa soledad, en ese silencio de sus vidas. ¿Cuántos quizás miran para un lado y para otro tratando de encontrar una solución y no la hallan? Querido joven, recuerda que Dios quiere hacer algo en tu vida. Quizás el hombre mire tu pasado. Quizás el hombre te señale por aquellas cosas que no hiciste bien, pero eso no importa. Hoy hay un Dios que mira al presente, al futuro, lo que tú significas, lo que tú vales para Él. Coloca tu vida en las manos de Dios y vamos a orar. Allá los que me escuchan, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Oh, hermano, qué lindo es cuando Dios llega a nuestra vida. No hay una experiencia más maravillosa. No hay una historia más linda como es la de habernos encontrado con este Dios que hace cosas sorprendentes. Ábrele tu corazón a Dios. Permite que el Espíritu Santo comience a sanar. Deja que el Espíritu Santo ministre su vida. Porque yo voy a orar para que Dios comience a sanar esas heridas del corazón. Él es el que sana. Él es el que rompe cadenas. Gracias. Voy a orar para que Dios rompa cadenas. Coloca tu vida en las manos del Señor Jesús.